Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo a nombre de todos en la mesa directiva de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana. Por su asistencia a todos a este primer día del ciclo de conferencias Cáncer de mama, actualización y perspectiva molecular. En esta asociación contamos con muchos investigadores e investigadoras que dedican su trabajo a esta noble causa, por lo que pues es un gusto compartirles que hoy tendremos la participación de algunos de ellos, egresados del doctorado, así como otros profesionales de la salud que están dedicados al cáncer de mama. Sin más por el momento, cedo la palabra a mi compañera Kiabet Robles Espinosa. Ella es estudiante del doctorado en genética humana y es miembro de la mesa directiva para dar inicio a este día, a este primer día del ciclo de conferencias. Adelante, Kia. Muy bien, muchas gracias, Rosita. Buenas tardes a todos. Antes de presentarles a nuestra primera ponente, solo mencionarles que en el chat va a estar el link para poder realizar el registro. Muy bien. Entonces, nuestra primera plática va a estar a cargo de la doctora Katia Sierra Carballo. Ella tiene la licenciatura en médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y la especialidad en ginecología y obstetricia y la subespecialidad en ginecología oncológica en el Hospital de Ginecobstetricia 3 del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, y ambas están avaladas por la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y el Consejo Mexicano de Oncología. Es profesora adjunta del curso de Ginecología y Obstetricia y del curso de Ginecología Oncológica en el Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico La Raza, y tiene un diplomado de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Tiene un diplomado en ultrasonido en ginecología y obstetricia y es médico adscrito al Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital de Ginecobstetricia Dr. Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez, del Centro Médico La Raza, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología y del Colegio Mexicano de Ginecólogos Oncólogos. Ella va a dar la plática Cáncer de mama, protocolo de diagnóstico, tratamiento en una institución de tercer nivel de atención. Vamos a proceder a observar su plática. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Katia Sierra. Soy ginecólogo oncóloga y actualmente estoy adscrita al servicio de oncología quirúrgica en Centro Médico Nacional La Raza, que es del IMSS, y pues además en la práctica privada. Antes de iniciar, me gustaría agradecer la invitación a este foro para platicar un poco de nuestra experiencia como institución y y pues bueno, resolver sus dudas más o menos, platicarles cómo está el manejo, etcétera, para que se den una idea más o menos de cómo estamos a nivel institucional en el tratamiento y el diagnóstico del cáncer de mama, que pues actualmente es una de las patologías más importantes este, a nivel internacional prácticamente. Entonces, bueno, mi tema es cáncer de mama, protocolo diagnóstico y de tratamiento en una institución de tercer nivel de atención. Como ya les comenté, pues a nivel institucional dentro del IMSS. Entonces, bueno, iniciando de manera general, platicándoles la importancia de este problema a nivel internacional, tenemos en la estadística que el cáncer de mama es el tumor maligno con mayor incidencia a nivel mundial. Ocupa el 11.7% de todos los diagnósticos por cáncer, incluyendo hombres y mujeres. Y bueno, hasta 2020 se habían reportado más de 2 millones de nuevos casos solo en ese año. Y las proyecciones, obviamente, a 2030, 2040 aumentan muy notablemente esta cifra. Y igualmente el cáncer de mama constituye el 6.9% de muertes por cáncer. Entonces, pues si ven, no es nada despreciable. Hasta constituye, ya hablando del grupo de mujeres específicamente, constituye un 24.5% de todos los cánceres diagnosticados en mujeres. Evidentemente es el primer lugar y bueno, la distancia de este tipo de cáncer al segundo lugar, que sería el colorectal, es muy amplia, ¿no? O sea, el cáncer de mama se lo lleva por un amplio número y causa alrededor de más de 600,000 muertes
y como les había comentado, 6.9% de las muertes por cáncer. Entonces, en mujeres, sobre todo, pues es una patología que causa muchas defunciones. Y ahorita vamos a ver por qué y sobre todo en relación a nuestro país, que no, que es un país aún en vías de desarrollo, pues todavía es más importante, ¿no? Entonces, hasta el 45% de los casos se presentan en países de bajos o medianos recursos, que pues claramente aquí entraría nuestro país. Y en estos países se genera el 55% del total de muertes por cáncer de mama. Entonces, esta situación es muy importante porque claramente es una enfermedad de países de medianos y bajos recursos, sobre todo porque en estos países, por lo mismo del difícil acceso a lo mejor a la salud o del poco tamizaje o la falta de prevención, es que en estos países se presenta la enfermedad en etapas más avanzadas, cuando obviamente además tiene un costo mucho mayor tanto para los sistemas de salud como para los pacientes. Entonces, en México el cáncer de mama ha tenido un incremento constante, tanto en incidencia como en mortalidad, y esto se puede atribuir a muchas causas: al envejecimiento poblacional, a la occidentalización del estilo de vida, a la educación e información deficientes relativas a la enfermedad. Como les decía, pues en muchos lugares del país ni siquiera hay acceso a la información, a la prevención o a la educación para los pacientes. Igualmente, la carencia de un programa de detección oportuna o el acceso de este programa para las pacientes, el retraso en la atención de las instituciones públicas y la insuficiencia de recursos humanos, materiales y técnicos para el tratamiento. Entonces, en México tenemos una situación también un poco diferente en relativa a nivel internacional. A nivel internacional, el cáncer de mama se presenta en promedio a una edad arriba de los 60 años, 62, 63 años. Y en México vamos 10 años antes. O sea, el promedio de diagnóstico en México es a los 52 años. Entonces también en nuestra población el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años es más frecuente, hasta un 13.3%, que en poblaciones de otros países, ¿no? Evidentemente esto nos genera un costo de tratamiento mucho más alto en etapas localmente avanzadas y metastásicas, que son prácticamente lo que vemos todos los días. En nuestro país se diagnostica la enfermedad en etapas, como ya les había platicado, localmente avanzadas, desde una etapa 2B, que pueden ser ya tumores arriba de 5 centímetros, o pacientes que ya tienen metástasis en los ganglios axilares. Y este porcentaje de población va a ser hasta el 55.9%. Y ya en etapa metastásica, o sea, ya descubriendo la enfermedad en otros órganos, hasta un 10.5%. Entonces, si nosotros vemos, prácticamente es un 65-66% de pacientes que vamos a identificar en etapas avanzadas. Ahora, en relación a los factores de riesgo, mencionándolos solo muy rápidamente, tenemos factores biológicos asociados al tratamiento de enfermedades previas, reproductivos relacionados al estilo de vida, y bueno, vamos a revisar brevemente cada uno de ellos porque pues no es el motivo de la plática. Entonces, dentro de los biológicos, pues ser mujer es el principal factor. Esto no quiere decir que en hombres no se presenten, sin embargo, pues la incidencia es mucho más alta en las mujeres, aunque el hecho que se presenten hombres, y pues de eso creo que ustedes tienen conocimiento también, el hecho que se presenten hombres para nosotros puede ser un antecedente muy importante o un factor de mal pronóstico. Igualmente, otro factor de riesgo biológico, la edad avanzada, que puede ser hasta de un riesgo relativo de 7 en pacientes de 70 años o más. Otros factores: historia personal o familiar de cáncer de mama, antecedentes de hiperplasia ductal atípica, imagen radial o estrellada y carcinoma lobulillar in situ, y mama densa, que como vemos en la foto, pues nos impide a veces también o nos retrasa incluso el diagnóstico. También en los biológicos, vida menstrual mayor de 40 años, o sea, menarca temprana o menopausia tardía, el aumento en la densidad mamaria y obviamente ser portador de mutaciones genéticas. Y bueno, aunque este porcentaje de pacientes que tienen estas alteraciones puede ser muy bajo, solo de un 5 a un 10%, entonces no es la regla en nuestros pacientes. De hecho, muchos de nuestros pacientes, hay algunas en las que ni siquiera identificamos factores de riesgo claramente. Dentro de las mutaciones genéticas, pacientes portadoras de BRCA1 y BRCA2, los cuales pueden aumentar
desde un 69 hasta un 72% el riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Asociados al tratamiento de otras enfermedades, puede ser exposición a radiación, sobre todo localmente, o sea, en el tórax, el cual nos da un riesgo de 35% en los 40 años. Otros factores reproductivos, pacientes que nunca se han embarazado, que no dan lactancia, aunque este más que ser un factor de riesgo, este es al revés, ¿no? La lactancia es un factor protector. Igualmente, el primer embarazo a término después de los 30 años y la terapia hormonal con estrógenos y progesterona puede ser desde anticoncepción o por terapia hormonal de reemplazo que haya durado más de 5 años. Y pues yo creo que de los más importantes actualmente, los relacionados con el estilo de vida, la obesidad por el alto contenido o el alto nivel de estrógenos circulantes, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Entonces, bueno, de modo general, ¿qué debieran hacer nuestras pacientes o cuál sería la primera línea en la prevención del cáncer de mama? El autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años. En esta situación se recomienda que la autoexploración se realice una semana después del término de la regla cada mes. También puede ser el examen clínico mamario anual a partir de los 25 años, esto obviamente realizado por un médico. La mastografía anual de tamizaje a partir de los 40 años. En pacientes menores de 35 años en las cuales se identifique un nódulo o algún tipo de alteración mamaria, va a ser el estudio de elección del ultrasonido porque pues obviamente la densidad mamaria no hace la mastografía en estas pacientes el estudio de elección. Y si usamos nosotros, por ejemplo, en pacientes con mama densa, la mastografía y el ultrasonido complementario, podemos aumentar la sensibilidad de detección hasta un 87%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestro hospital? Hay criterios de referencia desde primer nivel de atención, del primer al segundo nivel y del segundo al tercer nivel. Nosotros, a veces las pacientes no llegan al segundo nivel. Incluso nosotros recibimos pacientes desde el primer nivel de atención con una sospecha clínica y obviamente pues eso nosotros ya les damos el diagnóstico, el seguimiento, etcétera. Entonces, ¿qué pacientes tienen que ser referidas desde su médico familiar? Pacientes con cuadro clínico sugestivo de cáncer de mama. En este caso, lo indicado por las guías es que la cita sea en menos de 5 días. En el caso de mi hospital, habitualmente pues puede ser incluso el mismo día o 1 o 2 días después. Entonces, ¿qué características deben de tener estas pacientes que son enviadas? Puede ser un tumor de mama palpable, de consistencia dura, no doloroso, con bordes irregulares. Aquí podría yo agregar de inicio o de aparición reciente, lo cual lo hace más sugestivo de un proceso maligno. Igualmente un ganglio de consistencia aumentada, duro, no doloroso, persistente o un conglomerado ganglionar también. Que haya edema de la piel, retracción cutánea, ulceración en la piel, úlcera o descamación del pezón y obviamente secreción, siempre y cuando sea sanguinolenta también, por el pezón. E igualmente en el caso de pacientes masculinos, con que tengan un tumor mamario palpable, todo paciente masculino con estas características amerita estudio. Otros criterios de referencia, ya digamos evaluando los estudios auxiliares, puede ser ganglio axilar de elevada densidad por imagen radiológica, que sea sospechoso, aunque no haya tumor. Hay pacientes que pueden tener tumor de origen desconocido o un cáncer de mama que se inicia en la región axilar y como tal, esa sola característica los pone ya en una etapa avanzada y amerita estudio inmediato. Igualmente, bueno, aquí ponen mastografía y o ultrasonido sospechoso o sugestivo de malignidad a partir de BRAF3. Sin embargo, recordando un poco lo que es el BRAF3, que son hallazgos probablemente benignos, este tipo de pacientes en realidad no nos debería de llegar, pero nos llega. Y obviamente referidas para evaluación diagnóstica, pacientes con síntomas y signos altamente sugestivos de cáncer, como varios de los anteriores que ya mencionamos, y toda mujer con reporte de BRAF 4 o 5. Esos son los que sí nos deberían de llegar, palpable o no palpable, todas esas pacientes deberían de llegarnos. Ahora, los criterios de referencia de segundo a tercer nivel de atención.
pacientes embarazadas con tumor mamario, que no es poco frecuente e incluso últimamente hemos visto aumento en el número de estos casos. También pacientes con ganglio axilar sospechoso por estudio de imagen o biopsia obviamente ya confirmatoria, que les digo, a veces puede ser o no el sitio primario de la mama, pero amerita estudio. E igualmente casos complejos que requieran manejo especializado, radiocirugía, radioterapia o tratamiento intervencionista. En esta situación nosotros no tenemos todo, sobre todo el servicio de radiooncología no está directamente en mi hospital, pero podemos derivar a las pacientes. Bueno, ya hablando un poco, entrando un poco en materia o un poco más dirigidamente de mi servicio, nosotros contamos con todos estos servicios. Mi servicio de oncología quirúrgica como tal. Tenemos servicio de consulta externa, que ve pacientes de primera vez y subsecuentes. Tenemos 2 consultorios de consulta subsecuente con 20 pacientes diarias cada una y un consultorio de primera vez en el cual vemos 14 pacientes, de las cuales yo creo que aproximadamente un 70-80% son por patología mamaria. Igualmente hay otros 2 consultorios que son como misceláneos, que pueden ver pacientes también de primera vez y subsecuentes por cáncer de mama. También tenemos cirugía programada, 3 quirófanos al día. En el turno matutino, un quirófano, turno vespertino, al menos de 7 a 8 cirugías diarias. Igualmente, un quirófano para biopsias y colocación de catéteres puerto para la administración de quimioterapia, área de urgencias, curaciones y hospitalización. Sensables solo son 32 camas, pero pues prácticamente son 5 servicios en el hospital y pues si faltaran camas podemos hacer uso de las de otro servicio. También tenemos jornada quirúrgica, o sea, en fin de semana, tanto sábado como domingo, se programan en un turno biopsias y catéteres y en el otro turno cirugía programada. Entonces, como les decía, nuestra consulta de primera vez va dentro de los primeros 5 días después de la referencia de la paciente, que vemos más comúnmente BIRATS 4 o 5, como les comentaba, tumores palpables y no palpables. Otro grupo de pacientes que podemos ver son pacientes con diagnóstico confirmatorio. Este tipo de pacientes pueden haber sido ya diagnosticadas en su hospital de zona o hay al menos 3 clínicas de mama que actualmente, eso es, digamos, no tan, más o menos reciente, y esas clínicas se dedican a la realización de estudios de imagen e igualmente biopsias dirigidas. Entonces, muchas de estas pacientes ya nos llegan derivadas de estas clínicas, ya nada más para tratamiento. O también pueden acudir pacientes que ya se les realizó tratamiento quirúrgico. Esto puede ser obviamente por medio particular o en hospitales de segundo nivel a los que pueden llegar de repente un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo y les hacen ahí como un servicio de mama, obviamente solo abarcando la cuestión quirúrgica, ¿no? Y entonces estas pacientes nos las envían sobre todo para derivar para adyuvancia. Ahora, ¿qué hacemos en la consulta de primera vez? Como pues prácticamente casi en todas las consultas de primera vez de las pacientes, identificación de factores de riesgo, exploración física, toma de biopsias, sobre todo, bueno, en este caso, en tumores palpables que nosotros podemos biopsiar ahí en el consultorio, etapificación clínica, obviamente considerando que la etapificación en cáncer de mama la es inicial, es clínica, y podemos posteriormente apoyarnos de algún estudio de imagen y ya posterior al tratamiento quirúrgico tenemos una etapificación patológica también. E igualmente en pacientes, que son la gran mayoría, como ya les había comentado, que nos llegan en etapas localmente avanzadas, podemos solicitar también estudios de extensión. Esto obviamente con la finalidad de descartar que existan metástasis a distancia y entonces ya nos modifique la intención del tratamiento de las pacientes. Ahora, hablando un poco de números, estas gráficas me las compartieron en mi hospital y si ustedes ven, más o menos de un total de consultas que nosotros vemos tanto de primera vez como subsecuentes, son un total de 68.062 y más o menos 46.425 son por tumores malignos de la mama, sin considerar los tumores benignos que están aquí abajo también. Entonces, si ustedes ven, más o menos es un 68% de pacientes que nosotros vemos con cáncer de mama. De hecho, a nivel nacional, yo me atrevería a decir que institucionalmente o de manera privada,
somos de los hospitales que más opera y más pacientes ve por cáncer de mama a nivel nacional. Ahora, ¿qué hacemos después de que nosotros evaluamos de primera vez a la paciente? Como yo les decía, hay dos opciones. Una, que nosotros toquemos el tumor y entonces en ese mismo momento en la consulta realizamos la toma de biopsia con este artefacto que es una aguja gruesa. Y si no, podemos tener tumores no palpables, pacientes que llegan por una sospecha mastográfica. Entonces, ¿qué hacemos con esas pacientes? Solicitamos un estudio de imagen a nuestro servicio de radiología y estas pacientes, de acuerdo a las características del tumor, al estudio en el que se visualice mejor el hallazgo y obviamente a la sospecha diagnóstica, podemos ofrecerles una biopsia guiada por marcaje, una biopsia guiada por esterotaxia o una biopsia guiada por ultrasonido. Eso con el fin de establecer un diagnóstico. Ahora, ya que, pasando ya como tal a nuestra conducta quirúrgica, podemos ofrecer cirugía radical o conservadora de acuerdo a las características del tumor, la etapa, la inmunohistoquímica y si la paciente recibió un tratamiento neoadyuvante. Podemos hacer cirugía guiada por marcaje, eso con el apoyo de radiología y es como la imagen del medio. Podemos hacer biopsias incisionales en el caso de pacientes que una biopsia por aguja gruesa no nos es suficiente para tener un diagnóstico y obviamente pues la colocación de catéteres puerto, que ese apoyo se da prácticamente a todos los hospitales de zona para la administración de quimioterapia. Dentro de las principales causas de atención, estoy hablando otra vez ya de números más o menos, en relación al año pasado, durante todo el año hicimos mastectomías, biopsias por arpón, catéteres y cirugías conservadoras de mama. Y vemos que más o menos es alrededor de un 75-80% de todos los procedimientos que nosotros realizamos en el hospital en el año. Todos esos procedimientos son solo por cáncer de mama o para atención por tumores de mama. Ahora, alguien que obviamente es de gran apoyo para nuestro servicio es el servicio de patología. Actualmente nosotros podemos ofrecer en pacientes que tienen etapas tempranas, que no tienen ganglios palpables o que no tienen sospecha de ganglios afectados, tanto por mastografía o por ultrasonido. Podemos ofrecer, por ejemplo, el estudio de ganglio centinela, que se realiza inyectando un colorante en la mama y posteriormente buscando nada más los ganglios que pinten en la axila, lo cual nos ayuda a desescalar el tratamiento axilar, a hacerlo menos radical y de esta manera no darle o no que la paciente no tenga tantas secuelas a largo plazo. Entonces, los patólogos nos ayudan con los estudios transoperatorios. Puede ser desde diagnóstico, que en mama no se prefiere o no es el estándar realizar diagnóstico de cáncer en un estudio transoperatorio, pero hay tumores que lo requieren. Entonces, pues, cuando tenemos la intención de tener una mejor muestra para tener un diagnóstico y posteriormente, o en ese mismo tiempo quirúrgico, ofrecer un tratamiento a la paciente, entonces nos apoyamos de los diagnósticos transoperatorios. Igualmente, por ejemplo, en pacientes que nosotros les ofrecemos cirugía conservadora, nosotros enviamos la pieza, o sea, el tumor con el borde de tejido que nosotros consideramos sano, lo mandamos a evaluación en el transoperatorio para que los patólogos nos digan que el margen quirúrgico está libre de tumor y entonces tener un resultado oncológico óptimo. E igualmente, como les decía, pues el ganglio centinela, ¿no? Entonces, esto es a todo lo que nos apoya el servicio de patología, además, obviamente, de en pacientes que ya tenemos un diagnóstico, que ofrecemos tratamiento quirúrgico, pues igualmente nos ayudan ellos con el estudio definitivo de la pieza. Con este nosotros podemos determinar si la paciente amerita más tratamiento, sobre todo quimioterapia o radioterapia. Otro servicio que es de gran apoyo para nuestro servicio y que constituye, digamos, parte de este grupo multidisciplinario que ve a las pacientes con cáncer de mama, es el servicio de oncología médica. Los beneficios de este servicio, que son los que administran el tratamiento sistémico, pueden ser desde neoadyuvancia, que aplica mucho a nuestras pacientes, porque al identificar nuestros pacientes en etapas localmente avanzadas, entonces, obviamente apoyados de la inmunohistoquímica, nos damos una idea si la paciente va a tener
un mejor beneficio de dar quimioterapia antes de ofrecer un tratamiento quirúrgico. O igualmente puede ser después de la cirugía, lo cual hace un tratamiento adyuvante, o como les decía, en ese 10% o más de pacientes que identificamos en etapas metastásicas, pues la intención del tratamiento sistémico va a ser paliativo. Actualmente, en el servicio de oncología médica, se ha intentado y se ha logrado tener cada vez acceso a más medicamentos con el apoyo de las farmacéuticas e integrándose a protocolos de estudio tanto dentro del hospital como en conjunto con algunos otros hospitales, tanto institucionales como no institucionales, y de esta manera nosotros poder ofrecer a las pacientes un mayor número de tratamientos y obviamente evaluando los beneficios que tienen todos estos medicamentos que se estudian a nivel internacional y que parece que muestran algún beneficio y nosotros intentar igualarlo en nuestra población. Igualmente también ofrecen terapia blanco y bloqueo hormonal, sobre todo inhibidores de aromatasa o también pues en el escenario paliativo. Otro servicio que podría ser complementario, que como yo les había comentado antes, no tenemos exactamente en nuestro hospital, pero que forma parte de la línea del tratamiento en relación al cáncer de mama de muchas de nuestras pacientes, es el servicio de radiooncología. Ellos igualmente nos pueden apoyar tanto en la administración de tratamiento neoadyuvante, sobre todo en el caso de pacientes que no tienen una adecuada respuesta al, a la quimioterapia neoadyuvante, o puede ser manejo adyuvante, o sea, posterior a la cirugía. Esto, como les decía, no está en mi hospital, nos apoyamos en Centro Médico Nacional Siglo XXI y desafortunadamente, como es de los únicos hospitales a nivel institucional que tienen el servicio, es un servicio muy saturado. En ocasiones se puede subrogar, pero no siempre, bueno, no siempre y no para todas los pacientes. Entonces aquí sí hay un retraso importante en el tratamiento. Otros servicios que a últimos meses se ha hecho el intento de integrar como parte del equipo multidisciplinario para las pacientes y que sí ya hay en el hospital, afortunadamente, son el servicio de genética, que bueno, en este escenario es importante comentar que no se realizan las pruebas a nivel institucional. Sin embargo, si el genetista, después de evaluar a la paciente, considera que se beneficia, si tienen ahí algún contacto como para que se haga un mejor costo, o hay pacientes que sí lo pueden costear, entonces pues esto es de importancia para nosotros. Y actualmente también comentar que sí se hacen cirugías para reducción de riesgo en el hospital. Entonces pues creo que también vamos avanzando un poco en este escenario para las pacientes. Igualmente se integra el servicio de rehabilitación y medicina física, que creo que en el caso de las pacientes con cáncer de mama, lo principal sería, como les decía, si hacemos disecciones radicales de axila, esto a largo plazo pues les genera secuelas a las pacientes como el linfedema o bueno, no sé, reducción de los arcos de movilidad. Entonces aquí es donde entra este servicio y ha sido de gran apoyo para nosotros. Igualmente psicología y psiquiatría, que pues pueden acompañar a las pacientes en cualquier etapa de su tratamiento. Clínica del dolor, que pues desafortunadamente nos ayuda más en pacientes en el escenario metastásico, pacientes que han cursado con mucho dolor o que tienen metástasis que ya las limitan, por ejemplo, metástasis óseas, que ya deterioran su estado funcional y les limitan la movilidad. El servicio de radiología, que pues ya les comenté para todo lo que es importante para nosotros. E igualmente, no exactamente dentro de mi hospital, pero contamos el apoyo con el Hospital de Especialidades en cirugía plástica. Entonces, por ejemplo, ellos nos apoyan en el caso de las pacientes que hacemos cirugía de reducción de riesgo. Ellos pueden ya sea ir a colocar el expansor o directamente el implante en las pacientes, o pacientes con tumores muy grandes que vamos a someter nosotros a cirugía, pero que obviamente el defecto va a ser muy grande. Ellos nos apoyan también con la cobertura cutánea para que obviamente dejar un defecto menor. Y o también pacientes que son candidatas a reconstrucción, tanto inmediata como tardía, pues ellos se encargan también, van de apoyo a nuestro hospital.
Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. De manera general, más o menos así es como nos manejamos. Creo que sí tenemos limitaciones por la institución, sin embargo, cada vez se ha ido mejorando. Les digo esto derivado del hecho de que vemos muchas más pacientes con cáncer de mama de las que se ven en muchos hospitales del país. Entonces, pues intentamos optimizar recursos, intentamos ir agregando servicios, personal y equipo, insumos para las pacientes. Y pues creo que ahí vamos, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas áreas de oportunidad, hay muchas formas de mejorar, pero creo que lo hacemos bien. Y el hecho es que tenemos a muchísimas pacientes también en seguimiento o que logramos dar de alta, incluso las que hayan cursado con etapas avanzadas iniciales. Entonces, pues creo que ofrecemos una buena oportunidad para nuestros pacientes independientemente del diagnóstico o de la etapa en la que las recibimos al inicio, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento por la invitación y pues estoy abierta a las dudas que puedan tener. Agradecemos la participación de la doctora Katia y antes de continuar les recuerdo que la sección de preguntas va a ser hasta el final de todas las ponencias y también recordarles que el link para el registro se encuentra en el chat. Muy bien. A continuación vamos a tener la ponencia del doctor en ciencias Antonio Quintero Ramos. Él es profesor investigador asociado A en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es químico farmacéutico biólogo por la Universidad de Colima, tiene una maestría y doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara e hizo una estancia postdoctoral en ciencias biomédicas con orientación en inmunología en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del SNI nivel 1, tiene también perfil PRODEP y es vocal del Comité Local de Investigación en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. También forma parte de la US Latin American Cancer Research Network, así como de la Asociación Jalisciense de Inmunodeficiencias y Errores Innatos de la Inmunidad. También forma parte de la Asociación Mexicana de Genética Humana y de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana. Es miembro de la European Society for Immunodeficiencies y miembro de la Latin American Society for Immunodeficiencies. También es miembro del Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer. Es miembro también de la Junta Académica del Doctorado en Genética Humana del CUCS y cuenta con 26 publicaciones en revistas indexadas. A continuación vamos a ver su ponencia, papel del gen HLA-G como factor de riesgo para cáncer de mama. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Antonio Quintero. Les voy a hablar sobre el papel que tiene el HLA como factor de riesgo para cáncer de mama. Sí, entonces iniciamos esta plática. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea de origen multifactorial. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos factores implicados, tanto ambientales como genéticos, que contribuyen al origen, a la causa de esta enfermedad. Esta es ocasionada por la proliferación anormal y descontrolada de células en las mamas, que son alteradas estas células y lo cual esto conduce al crecimiento celular, generando así un tumor, que de no tratarse este tumor puede propagarse y causar la muerte. Entonces, se sabe pues que el cáncer de mama es una neoplasia maligna o es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres. Aquí lo vemos, los nuevos casos para 2020 fueron 11.7% dentro de los tumores. Este cáncer de mama es uno de los 3 tumores más frecuentes en todo el mundo. Junto a cáncer de pulmón, junto a cáncer de colon, le sigue cáncer de próstata, estómago
y así sucesivamente. Pero bueno, de acuerdo a la estadística de Globocan, eh, cáncer de mama durante mucho tiempo se ha mantenido en los primeros lugares. Eh, la mortalidad por cáncer de mama en Norteamérica y en la Unión Europea ha ido disminuyendo. Esto gracias a la detección oportuna, rápida, y a la eficacia en las terapias sistémicas. ¿Sí? Si vemos aquí dentro de de los tumores con mayor número de muertes, pues al menos en esos países no está presente el cáncer de mama, sino entra el cáncer de pulmón, cáncer de colon y otros tumores antes que, que el tumor de mama. Eh, el cáncer de mama eh, es la principal causa de muerte por cáncer en los países menos desarrollados, como lo es México. Y en México la tasa de incidencia es de 40.5 por cada 100,000 habitantes y con una tasa de mortalidad de 10.6 por cada 100,000. Esto, debido a que no toda la población tiene acceso a diagnósticos oportunos y a los tratamientos avanzados. Existen múltiples factores de riesgo para el cáncer de mama. Estos factores de riesgo son factores no modificables, aquí los tenemos, y factores modificables. En cuanto a los factores no modificables, pues tenemos el sexo. El ser mujer es un factor de riesgo más que el ser del sexo masculino. La edad, conforme vamos avanzando en edad, las probabilidades o riesgo de cáncer de mama se van haciendo mayores. Tenemos también las mutaciones genéticas. Dentro de las mutaciones genéticas de riesgo, pues obviamente se encuentran los genes BRCA1 y BRCA2. Y bueno, recientemente pues todo un listado de genes, ¿no? Los antecedentes personales de cáncer de mama, si hay familiares dentro de la población, dentro de la familia, algún familiar con el cáncer. También antecedentes personales de en este caso, por decir ciertas enfermedades que detenga a la persona, ciertas enfermedades de la mama que no sean cancerosas, que también pueden ser factores de riesgo para esta, como alguna hiperplasia ductal atípica o alguna tumoración, alguna fibrosis que pueda de repente girar a un tumor. ¿Sí? También el haber presentado menarquia precoz antes de los 12 años o una menopausia tardía. También el tipo de tejido mamario, si es un tejido muy denso, entonces eso también puede ocasionar o ser un factor de riesgo, la exposición a radiación o radiaciones ionizantes. Y bueno, hay factores que son modificables, ¿no? Como la historia reproductiva o historial reproductivo, los factores hormonales, si durante su vida han tomado anticonceptivos orales, sobre todo el tipo de dieta, el ejercicio, la obesidad es un factor de riesgo, es la exposición a ciertas hormonas que conllevan a este riesgo, la ingesta de alcohol, tabaco. Bueno, como ven, son muchos factores de riesgo, pero donde nos vamos a enfocar son en estos factores genéticos que contribuyen al cáncer de mama. Dentro de estos factores genéticos existen algunos genes de riesgo para cáncer de mama. Estos genes iniciamos desde 1971, se empezaron a mencionar algunos genes asociados o relacionados
cáncer de mama. El primero fue el gen RB1, propuesto por Knuckson, con su hipótesis del doble golpe. Desde 1971 se mencionaba este gen como factor de riesgo. En 1990 se propuso el gen P53 o TP53. Le siguió BRCA1 y BRCA2 en 1994 y 1995. Posteriormente el gen ATM en 1996, PTEN en 1997, VAR en 1996, STK11 en el 98, CDH1 en el 99, el CHEK2 en 2002, PAL2 en 2007 y 2010 y 2011 la familia de los genes RAT51C y RAT51D. Entonces, recientemente existe ya todo un panel de genes como genes de riesgo para esta patología o para cáncer de mama. Al menos 93 genes propuestos por una empresa, Invitae, que ellos proponen este conjunto de genes para pacientes con cáncer de mama. Obviamente, dentro de ellos, bueno, los genes que ya mencionamos, principalmente pues BRCA1 y BRCA2. También desde 1994 propuesto, desde, perdón, 1999, se ha propuesto el gen HLA-G, y hay manuscritos que ya lo mencionan como que induce una malignidad o una transformación en las células para desarrollar cáncer. En 2002 también ya se le asoció que la presencia de alta expresión de HLA-G estaba relacionada con tejido mamario, y bueno, y así sucesivamente se fue asociando la presencia de este gen HLA-G con el riesgo de cáncer de mama, o la presencia de estas proteínas, de la expresión de este gen en el microambiente mamario. Bueno, este gen HLA-G es un gen del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 no clásico. Este gen lo podemos ubicar aquí de este lado. Si vemos la clase 1, y dentro de la clase 1 tenemos los genes BC, BCA, y dentro de la parte de la clase 1 no clásico tenemos el gen E, F y G, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí la otra imagen es una homología del gen del complejo mayor de histocompatibilidad en ratones. Este gen HLA-G se encuentra ubicado en el cromosoma 6, en el brazo P 21.3, cerca del locus del gen HLA-A. Y bueno, como ya les mencionaba, es un gen que está dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 no clásico. Bueno, este gen codifica para una proteína de nombre también HLA-G. Presenta un mecanismo de splicing alternativo, donde, bueno, primeramente vemos que este gen está compuesto por 8 exones y tiene 7 intrones. Mediante un mecanismo de splicing alternativo, este gen presenta 7 isoformas o 7 transcritos primarios, y a su vez estos transcritos producen 7 proteínas, las cuales hay 4 proteínas que son unidas a membrana y 3 proteínas solubles, de las cuales se menciona que la proteína HLA-G1
es la que es una de las proteínas producto de estos transcritos que más se ha visto presente en el microambiente tumoral y que aparte esta proteína puede tener una dualidad en función que de repente puede estar unida a membrana o puede encontrarse de manera soluble. Entonces, eh, hay presencia de, de ciertas variantes no sinónimas en este gen HLA, que esas variantes lo que hacen es, bueno, ocasionar un cambio de aminoácido y por consiguiente alterar la proteína y esta alteración en la proteína conllevar ciertos cambios que al final de cuentas pueden ocasionar el crecimiento anormal de células o células tumorales. Aquí tenemos el gen HLA-G. En este gen, ya decíamos, tiene 8 exones, 7 intrones y cerca de la región 3' UTR, nosotros analizamos una variante conformada o es a partir de una de lesión-inserción de 14 pares de bases y lo que se ha reportado que la presencia sobre todo del alelo inserción ocasiona un aumento en la expresión del RNA mensajero y ocasiona también un aumento de los niveles solubles de esta proteína. Y esto ocasiona a su vez una interacción con las células CD8, las células T CD8 positivas, que estos a su vez lo que ocasionan es que haya no haya un reconocimiento de estas células, de estas células T, por las células tumorales. Entonces, lo que estaríamos viendo ahí es que puede haber una evasión del sistema, que el sistema inmune empiece a ocasionar tener una disfunción y entonces evada sus funciones y de esta manera pueda no detectar las células tumorales y entonces llevarse a cabo este crecimiento tumoral. Nosotros en este trabajo lo que hicimos es, bueno, captamos 182 mujeres con cáncer de mama y 221 personas sanas de la población general, a las cuales se les tomó una muestra de sangre, se hizo extracción de del DNA, una cuantificación, se hizo una PCR. Cabe mencionar que una PCR punto final y cabe mencionar que se hizo un diseño de iniciadores, una modificación de un diseño de iniciadores previamente reportado, la cual se modificó para tener unas condiciones más adecuadas para esta PCR. Posteriormente se hizo una electroforesis en geles de poliacrilamida y detectamos los diferentes alelos, un fragmento de 210 pares de bases para el alelo de lesión y un fragmento de 224 pares de bases para el alelo inserción. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Nosotros aquí, bueno, al principio pues le apostábamos a que la presencia del alelo inserción iba a ser el factor de riesgo para cáncer de mama. Y bueno, de acuerdo a nuestros resultados, lo que nosotros vemos es, aquí tenemos el grupo de cáncer de mama, tenemos el grupo de referencia que fue variado por edad y sexo y prácticamente no observamos diferencias. Si ustedes ven, aquí tenemos para el alelo inserción,
un 47% para el grupo de cáncer de mama y un 46% para el grupo de referencia. Si nos vamos al modelo codominante en el genotipo inserción-inserción, vemos casi lo mismo, un 20.9% en el grupo de cáncer de mama y un 21.7% para el grupo de referencia. De igual manera, en los demás modelos, dominante, modelo recesivo, no se observa diferencia. Eh, en otro estudio propuesto por OUNI en 2019, ellos analizan otras variantes, aparte de la variante que se analizó aquí, analizan otras dos variantes más y sí encuentran una diferencia para esta variante que está en la región promotora hacia 5' UTR. Encuentran que el alelo C es un factor de riesgo para el cáncer en población francesa de Tunisia y encuentran un OR de 1.58 con una P significativa y en el caso del genotipo de igual manera un OR de 1.79 para la misma población. Cuando analizan la misma variante inserción de lesión que fue analizada en la población que nosotros realizamos, ellos encuentran, nosotros le apostábamos al alelo inserción como factor de riesgo y ellos aquí reportan lo contrario, que el alelo de lesión es el factor de riesgo con un riesgo de 1.33 para, para cáncer de mama. En el caso del genotipo de lesión, no hicieron o no reportan el análisis o el resultado, ya que tomaron como referencia el genotipo inserción como, perdón, tomaron el genotipo de lesión como modelo para hacer la comparación de los otros dos genotipos. Entonces, pero de acuerdo a las frecuencias que observamos, un 22% para controles y un 28% para pacientes. Si vemos, hay un incremento en los pacientes, aunque no reportan el análisis estadístico para eso. En esta otra población, aquí vemos una población iraní. En esta población igual hacen una distribución de la misma variante inserción de lesión y nuevamente el alelo de lesión lo reportan como factor de riesgo, a su vez igual el genotipo de lesión con un como factor de riesgo con una P significativa. De igual manera, aquí en otra población iraní, aquí analizaron 8 variantes diferentes, todas estas variantes en el gen HLA-G, y bueno, ya era lo que se reportaba, ¿no? Que cualquier inestabilidad que ocurriera en este gen HLA-G contribuía a un riesgo para cáncer de mama. Entonces, aquí en esta otra variante que también está en la región perdón, está en, en el nucleótido más 2960, esta, esta variante, el alelo de lesión ocasiona un riesgo de 1.78 veces, a su vez también el genotipo de lesión, un riesgo de 1.90 veces. En esta otra variante, RS1710, también el alelo G, un OR de 1.62, pero no así el genotipo. Acá de este otro lado tenemos el alelo C para el RS1063-320, un riesgo de 1.78 y el genotipo CC con un riesgo de 2.55.
En esta otra variante tenemos el alelo G, también como factor de riesgo. Y bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Que existen diferentes variantes que se han estado reportando en este gen que están ocasionando riesgo para cáncer de mama. Sí, aquí en esta misma población iraní hay una construcción de haplotipos, donde se ve también que dos haplotipos están siendo, o se está encontrando una diferencia en ambas poblaciones de estudio, tanto en sujetos sanos como sujetos enfermos. Sí, vemos una P de 0.007 y una P de 0.0048. Entonces, lo que observamos aquí es que la construcción o la presencia de estos dos haplotipos es un factor de riesgo también nuevamente para cáncer de mama. Y bueno, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el papel, ¿qué papel está jugando entonces este HLA en respecto al cáncer de mama? Lo que se observó que está ocasionando es una alta expresión de HLA-G, también de HLA-E, de PDL1 y otros factores, o sea, perdón, la presencia o la alta expresión de estas moléculas, al igual que algunas citocinas, al igual que algunos otros genes que están dentro de este complejo mayor histocompatibilidad, sobre todo los de clase 1, contribuyen al escape del reconocimiento del sistema inmune, el escape de estas células por el reconocimiento del sistema inmune, y que la alta expresión de HLA-G de este RNA mensajero media o puede estar mediando el reconocimiento de las células NK y células o los linfocitos T, propiciando así el escape de las células tumorales, de estas células mamarias, y que entonces al mediar el escape, pues este tumor continúa o estas células no son eliminadas y por lo tanto la alta expresión de este gen pues está siendo el factor de riesgo para el cáncer de mama. Y bueno, por último, también una baja expresión de HLA-G versus también, o además también los genes relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 1 no clásico, se cree que pueden ser una opción terapéutica, un blanco terapéutico para el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, bueno, con esto termino la presentación y doy gracias a ustedes. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Quintero y reitero que la sección de preguntas va a ser ya al concluir todas las ponencias. A continuación, también es un gusto presentar a la doctora en ciencias Azucena del Toro Valero. Ella es genetista del Instituto Jalisciense de Cancerología, es médico cirujano y partero egresada de la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría y doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara. Tomó como adiestramiento el Intensive Course in Cancer Risk Assessment en City of Hope National Medical Center y es miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana, así como del Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer y es miembro también de la United States Latin America Cancer Research Network. A continuación, vamos a observar su ponencia Cáncer de mama hereditario. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara.
Para mí es un honor estar aquí presentando algo de lo que hacemos en el Instituto Jalisciense de Cancerología con referencia a lo que es el cáncer de mama hereditario. Hacemos conmemoración en todo este mes para hacer conciencia sobre lo que es el cáncer de mama en todas nuestras pacientes. Y pues en el Instituto Jalisciense de Cancerología contamos con un servicio de genética para brindar asesoramiento a los pacientes que pueden tener un riesgo de cáncer hereditario. Soy la doctora Susana del Toro Valero y soy egresada del doctorado en genética humana. Bueno, voy a platicar un poquito lo que son los inicios de la oncogenética en el occidente del país. La verdad que este programa o idea surgió por parte del doctor Adrián Daneri Navarro, que es investigador de la Universidad de Guadalajara, donde él empezó a estudiar lo que es el cáncer desde 2006. Él tuvo la oportunidad de tener participación en proyectos internacionales y logró que hubiera una participación también del Instituto Jalisciense de Cancerología, de los hospitales civiles de Guadalajara y del Centro Médico Nacional de Occidente, además del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Este fue un proyecto que llevó a cabo que se llamaba ELA. Ya para 2011-2012, con las relaciones que se obtuvieron en estar participando en este proyecto multinacional translacional, surgió el apoyo y la colaboración con el Hospital de City of Hope National Medical Center para que pudiéramos tener acceso a un adiestramiento en asesoramiento genético oncológico, donde el doctor Adrián Daneri me dio la oportunidad de poder participar en ese adiestramiento. Por lo cual, una vez que finalizó este adiestramiento en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, se formó la unidad de asesoramiento genético oncológico y se invitó a participar, por supuesto, al Instituto Jalisciense de Cancerología y al nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca por medio de un proyecto de investigación de estudios genéticos moleculares para pacientes con cáncer y sus familiares. Esto pues con colaboración con el Hospital de City of Hope. Iniciamos lo que es la consulta de asesoramiento genético oncológico en la Universidad de Guadalajara en 2012, consolidándose un grupo multidisciplinario de expertos en cáncer en el occidente del país, tomando pues como modelos ya establecidos en otros países de asesoramiento genético, principalmente España. Sí, y bueno, pues nuestra norma oficial mexicana nos dice que es importante crear un servicio de asesoramiento genético en instituciones de salud de México que así lo requieran. Y el cáncer de mama requiere un área de asesoramiento genético oncológico. Aquí podemos ver, el doctor Adrián Daneri en su laboratorio, estoy yo, el doctor Wexel de City of Hope, y los permisos de aprobaciones de proyecto, tanto en el Hospital Civil Nuevo como en el Instituto Jalisciense de Cancerología. También se pudo llevar a cabo un curso multidisciplinario donde acudieron oncólogos del Hospital Civil Nuevo, Hospital Civil Viejo, del Instituto Jalisciense de Cancerología, del Centro Médico Nacional de Occidente, para un adiestramiento en todo lo que es genética y cáncer y asesoramiento genético del cáncer hereditario, ¿sí? Para poder sensibilizarlos y poder hacer que nos enviaran pacientes con sospecha de cáncer hereditario al servicio de genética de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, bueno, en 2013 continuó otro médico con adiestramiento también en el área de City of Hope y inició el servicio de genética, de asesoramiento genético oncológico en el Instituto Jalisciense de Cancerología, donde se ve la mayor parte de los pacientes de esta afección. Por otro lado, también mis compañeras de psicología, la doctora Reilly y la doctora Levy, fueron por medio de otro proyecto que tenía el doctor Daneri con Susan G. Komen, fueron
tuvieron la posibilidad de acudir a Barcelona y a Madrid respectivamente para iniciar un adiestramiento en psico-oncología de cáncer hereditario en las unidades de consejo genético allá para poder establecerlo aquí en CUPS. El doctor Danelli continuó metiendo proyectos, Fundación Avon le proporcionó recursos para poder estar haciendo estudios moleculares, ¿sí? Y se inició también el montaje del laboratorio de inmunología donde pudiéramos iniciar estudios de genética. Por otro lado, pues se continuó con el adiestramiento en cáncer hereditario también por medio del Instituto Nacional de Cáncer de Buenos Aires, en Argentina. Este fue un curso también muy bonito, fue ya para muchos asistentes latinoamericanos y fue de gran ayuda y apoyo para poder continuar la atención de los pacientes. Aquí podemos ver, pues, está Reina y Lady, que son nuestras psico-oncólogas, está el doctor Oseguera, la doctora Araceli Silva, el doctor Carrillo, el doctor Salas, el doctor Cantón, todos ellos son oncólogos y ellos se interesaron muchísimo en este tema y en estarnos enviando pacientes tanto a la unidad de asesoramiento genético en el CUCS-UDG como en el Instituto Jalisciense de Cancerología. El doctor Oseguera, el doctor Carrillo están en el Instituto Jalisciense de Cancerología y comenzamos entonces por medio de la consulta de oncología, derivar los pacientes, tanto al instituto como al CUCS. Y estos pacientes venían del Civil Nuevo y pues de los propios del Instituto Jalisciense de Cancerología, algunos del Centro Médico. Los oncólogos ya con el adiestramiento y la sensibilización captaban algún caso índice o familiar importante y lo derivaban al servicio de genética donde recibían estos pacientes asesoramiento genético, oncológico y atención por psico-oncología. Si cumplían criterios para estudio molecular, pues se hacía ya todo un protocolo de carta de consentimiento, toma de muestra y envío de muestra para estudio al paciente. Y posteriormente, si había alguna variante patogénica positiva, pues se brindaba estudio o se brinda este estudio también a los familiares. En 2013, entonces, se inició ya en el Instituto Jalisciense de Cancerología todo lo que es la atención multidisciplinaria del paciente con cáncer. Tenemos oncólogos, psico-oncólogos, nutriólogos, especialistas en oncología y, pues, genetistas. También todo el tiempo se está llevando a cabo adiestramiento y sensibilización a la comunidad médico-oncológica, que son el primer contacto que viene al paciente con sospecha de cáncer para ver si tuviera algún riesgo de sospecha de algún cáncer hereditario él o sus familiares y poderlos enviar a asesoramiento genético oncológico en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Como sabemos, pues el asesoramiento genético oncológico es el proceso que ayuda a entender e interpretar el riesgo del desarrollo del cáncer en pacientes con ciertas características y pues también en sus familiares. Lo principal es que son pacientes con edad de presentación temprana de un cáncer de mama, principalmente que nos estamos enfocando en ese cáncer ahorita. Varios integrantes de la familia afectados con cáncer de mama, dos o tres familiares, no importa la edad de presentación. Un mismo paciente con un segundo primario de mama, o mama y ovario, o mama y gástrico, que son cánceres asociados a ciertos síndromes, y pues se pueden determinar entonces patrones de herencia en los individuos, establecer el riesgo de transmisión a la descendencia, el riesgo de desarrollo de un segundo primario, y podemos brindar en la consulta genética recomendaciones de prevención. Podemos ofrecer estudio molecular para búsqueda de variantes patogénicas en genes asociados de nuestro interés, asociados en este caso a cáncer de mama hereditario, y también en el instituto se pueden ofrecer cirugías reductoras de riesgo tanto de mama como de ovario, por ejemplo, cuando son pacientes con variantes patogénicas en BRCA1 y BRCA2. Algunas de las barreras que tenemos son los costos en los estudios moleculares. No siempre podemos tener acceso a la realización de estudios moleculares sin costo o a bajos costos.
Sin embargo, estamos trabajando en eso arduamente. Ahorita les voy a platicar qué hacemos específicamente en el instituto. También la cultura, las barreras psicosociales y la falta de acceso a los servicios de salud en nuestro país merman lo que es la atención de asesoramiento genético oncológico a las personas que lo necesitan. A partir entonces de estas fechas de que se establecieron muchas colaboraciones y se iniciaron con los adiestramientos y sensibilización del personal médico, los pacientes con cáncer hereditario o riesgo, sospecha de cáncer hereditario, pudieron tener acceso a recibir el asesoramiento genético. Con esto buscamos que se cambie la historia natural de la enfermedad y podamos prevenir o detectar muy a tiempo una lesión que puede evolucionar a cáncer en familias de alto riesgo o en personas que son portadoras de una variante patogénica y que tienen un riesgo elevadísimo de desarrollar cáncer. De igual manera, en el Instituto de Jalisciense Canceróloga podemos llevar un seguimiento tanto de pacientes con cáncer para detección de un segundo primario, como para sus familiares que sean portadores de alguna variante patogénica y que aún no hayan desarrollado el cáncer. Entonces, en el instituto lo que hacemos es captar a los pacientes de primera instancia por parte del servicio de genética. Todo paciente que llega de primera vez al instituto, menor de 50 años, con cánceres de nuestro interés, que es el cáncer de mama, por ejemplo, ya con diagnóstico de cáncer de mama, menores de 50, que sean triples negativos, que sean lobulillares o dobles primarios, pues directamente desde que llegan al instituto se derivan a la consulta de genética, se les da una cita a la consulta de genética. Posterior a que los vea el oncólogo, por supuesto, y que establezcan el manejo que les van a dar. También, si vemos pacientes con cáncer de colon, gástrico, endometrio menores de 50 años, los envían directamente a genética, o pacientes de cualquier edad, pero con cáncer de páncreas, epitelial ovario, o de próstata con un glicemia arriba de 7, sarcomas a cualquier edad, o dobles primarios, los envían directamente de primera instancia al servicio de genética para evaluación. Ya también tenemos un segundo filtro, algún pacientito que no cumplía como con esos criterios, pero a la hora de la consulta de oncología, los oncólogos sospechan de un cáncer hereditario, pues nos lo envían a la consulta de genética para asesoramiento. También algunos pacientes llegan con estudios de genética y variantes patogénicas en genes de alto riesgo, ya a la consulta que se los realizaron en algún otro lado, y los oncólogos los derivan directamente al servicio de genética para poder abordarlos y posteriormente abordar a su familia. También tenemos otros filtros como los otros servicios del instituto, como es gastroenterología, dermatología, nos derivan pacientes también que ellos capten y que tengan sospecha para un riesgo de cáncer hereditario. En la consulta de psico-oncología se da mucho que nos los derivan porque el paciente está estresado por su descendencia, por los antecedentes familiares, nos lo envían a genética para una evaluación del caso y ver si cumplen o no criterios para algún cáncer hereditario, al igual que el servicio de nutrición. Otras veces los mismos pacientes acuden directamente con la secretaria porque quieren saber si sus hijos pudieran tener cáncer. Bueno, también los administrativos han estado sensibilizados con este tema de cáncer hereditario y nos los derivan al servicio de genética. Y contamos con un grupo de voluntariado en el instituto que también, cuando captan pacientes que pudieran tener un riesgo, nos los derivan. Entonces, en general, los pacientes que nos envían para riesgo de cáncer de mama hereditario son cáncer de mama en edad temprana, antes de los 45 o 50 años, triples negativos, cáncer de mama a cualquier edad y un familiar con cáncer de mama antes de los 50 o un familiar con cáncer de ovario, de trompa, peritoneo, a cualquier edad, o cáncer pancreático a cualquier edad, o cáncer de próstata a cualquier edad con un Gleason mayor de 7. Dos cánceres primarios en un mismo individuo, hay que enviarlos a consulta genética, combinación de cáncer de mama y algunos de los siguientes tumores como cáncer de tiroides, adrenocortical, páncreas, endometrio, entre otros, gástrico difuso, sarcomas. Cualquier paciente con cáncer de ovario,
trompas de falopio o peritoneo primario, hay que derivarlo. O cáncer de mama en varones. Aquí en el instituto también contamos con una base de datos donde estamos captando los pacientes varones con cáncer de mama. Casi la mayoría de ellos tienen antecedentes de cáncer en sus hermanas, en las tías, y pues hay que iniciar también detección oportuna en las hijas. Entonces, de una vez que llegan a la consulta genética, platicamos con el señor, generalmente son varones de edad ya avanzada, mayores de 65, 70 años, y pues no estaban sensibilizados con el tema, y el diagnóstico de cáncer de mama también fue un poco más tardío porque nunca se sospecha en varones un cáncer de mama, pero tenemos esa base de datos. Bueno, nosotros en la consulta de asesoramiento genético evaluamos al paciente con criterios de cáncer hereditario, sus necesidades, preocupaciones, beneficios, riesgos, limitaciones y metas de que podamos hacer un estudio de genética. Hacemos una historia familiar muy detallada, un árbol genealógico completo. Es muy importante, preguntamos o indagamos sobre los tipos de cáncer y la edad de presentación de cáncer en los familiares, ¿sí? Y si hubo algún factor que pudo modificar el riesgo en sus familiares. Muchos tienen familiares o muchas mujeres tienen familiares que sus tías, sus primas se realizaron mastectomías profilácticas por miedo, por riesgo de desarrollar cáncer, aunque no hayan tenido un asesoramiento genético o un estudio de genética. Y pues ya hacemos una historia clínica completa, exploración física completa, para detectar algunos síndromes, por ejemplo, COUDEN o algún otro síndrome asociado, historia en el paciente de cáncer, exposición a cancerígenos, historia reproductiva, utilización de hormonales orales, si ha tenido biopsias mamarias previas, algún hallazgo clínico que nos orienten sobre un síndrome hereditario, tipo de tumor que tuvo el paciente, sus marcadores, si es de mama, pues hay que ver histología, inmunistoquímica y demás. Entonces valoramos todo eso en la consulta de genética. Si el paciente es candidato a un estudio molecular, pues entonces una vez evaluado, se platica con ellos qué beneficios pudieran tener del estudio, para qué les sirve, y posibles resultados también. Se platica de las variantes de significado incierto, de los resultados negativos, o resultados positivos, ¿sí? Variantes patogénicas en genes de interés. De aquí, pues, las enviamos a trabajo social para gestionar el estudio molecular. En el instituto recibimos apoyo de varias instituciones como DIF, Caritas, o tenemos benefactores particulares que apoyan a las personas con sitios de genética. Y también enviamos a CUTSUDEGE para realización de estudios moleculares si hay disponibles, y ahí son sin costo para los pacientes por medio del programa con el doctor Adrián Monelli. Bueno, explicamos el papel de la herencia, predisposición de cáncer, los objetivos de la consulta y la información de los estudios moleculares disponibles, ¿sí? Si el paciente desea entonces realizarse el estudio molecular, firma su carta de consentimiento, pues ya se toma la muestra de sangre periférica. Hay que recordar que siempre hay que referir confidencialidad de todos los datos genéticos del paciente. Si un paciente es positivo a una variante patogénica en genes asociados a cáncer de mama hereditario y ha tenido antecedente de cáncer de mama o algún cáncer asociado, pues se explica ya el resultado, se explica o se recalca la confidencialidad de los datos genéticos, se platica sobre el riesgo de la aparición de un segundo primario, qué porcentaje de riesgo pudiera tener, estudios de control y seguimiento que debe de llevar, estrategias de manejo, cirugías reductoras de riesgo en mama y ovario cuando hay variantes patológicas en la BRCA1 y 2, y riesgo de transmisión a la descendencia, se envía a oncología, y pues, por supuesto, los enviamos a la clínica de mama de oncología y a la clínica de pelvis de oncología, o inclusive con el gastroenterólogo aquí en el Instituto de Caligencia Cancerológica cuando hay riesgo para cáncer de colon, cáncer gástrico, dependiendo el gen afectado. Y bueno, siempre se les dice que hay que continuar indicaciones de su oncólogo, y se pueden citar a los familiares de primer grado a la consulta de genética.
Aquí lo importante es que mis compañeros de oncología y los residentes de oncología que van llegando y los que ya tienen 1 año o 2 años aquí, ya están sensibilizados con el tema y entonces podemos platicar el resultado de genética y hacemos asesorías o nos reunimos para ver cuál sería la mejor estrategia para cada uno de los pacientes. Por supuesto, dependiendo las edades, que se ofrecen las reductoras de riesgo, las edades del paciente o de la aparición de cáncer, la edad más temprana de la aparición de cáncer en la familia, ¿sí? Los familiares de primer grado se citan junto con el paciente, 2 o 3 familiares en la siguiente consulta del paciente, donde platicamos ampliamente, brindamos asesoramiento genético en ellos y si deciden hacerse estudio molecular, se les abre expediente aquí en el hospital. Iniciamos solicitándoles estudios de detección oportuna, principalmente de mama, de ovario, y se les envía a realizar el estudio molecular de la mutación puntual familiar. ¿Sí? Si sale positivo el resultado, pues inician un seguimiento por parte de oncología de mama pelvis o de mama gastro, dependiendo el gen afectado. Si sale negativa variante patogénica, ya no se pueden estar viendo aquí y se derivan a los hospitales civiles, al área de clínica de mama, clínica pelvis, principalmente, ¿sí? Si salen positivos a variante patogénica, platicamos con ellos, dependiendo de la edad de la paciente. Por ejemplo, para cirugía reductora de riesgo de mama, lo valoramos con el oncólogo y con el cirujano plástico, cuándo es la edad adecuada para realizar estas cirugías y de mama. Y pues de ovario siempre nos guiamos nos guiamos en las guías de la NCCN para tomar las decisiones más adecuadas, pero son muy individualizadas la selección de los pacientes y de las cirugías. Las cirugías reductoras de riesgo pues no son sencillas, son cirugías amplias y pueden tener también complicaciones. Entonces, todo esto lo maneja el oncólogo, el cirujano plástico y pues genética, por supuesto, y psico-oncología. También podemos tener pacientes que nos llegan con un resultado de genética positivo, pero que se atienden en alguna otra institución y con gusto los vemos aquí en el instituto y se les abre expediente para el área de genética, ¿sí? Su atención oncológica sigue en sus mismos hospitales. Los familiares, pues, les llevamos también, como les digo, seguimiento. Entonces, en el Instituto Jalisciense de Cancerología, pues contamos con servicio genético, oncología cirugía plástica, psico-oncología, nutrición, dermato-oncología, gastroenterología, tumores de cabeza y cuello, clínica de pelvis y de mama, ¿sí? Para la atención integral de los pacientes. También nos apoyan muchísimo los voluntarios, el voluntariado de aquí del instituto, las señoras de voluntariado, para dar información y apoyarnos también en la realización de estudios de genética, algunas veces sin costo para los pacientes que lo necesiten. Nosotros pues generalmente presentamos ya estos casos clínicos en congresos nacionales, internacionales y de los datos moleculares y estamos trabajando para publicaciones de resultados. Se dan sesiones académicas periódicas mínimo cada 6 meses a los médicos adscritos, residentes y pasantes de la carrera de medicina del Instituto Jalisciense de Cancerología con temas de cáncer hereditario, oncogenética y casos clínicos y participamos en foros de difusión en medios masivos de comunicación para personal de salud, para población general y para familiares. Pues continuamos con las colaboraciones internacionales, nacionales con el CUPS, con Civil Nuevo, con Centro Médico, con Civil Viejo, internacionales con la Red Latinoamericana de Cáncer, de Investigación de Cáncer, Cancer Genomics Community Research Network de City of Hope, que continuamos en contacto con ellos, con adiestramientos, algunas sesiones, algunas presentaciones de casos clínicos, y un grupo implementado, liderado pues por City of Hope,
que involucra los oncogenetistas aquí en México, del Distrito Federal, de Monterrey, y de aquí de Guadalajara, que llevamos una relación estrecha para dudas de pacientes, principalmente, y pues hemos participado, nos han invitado a participar en, en algunos congresos de oncología, que eso es muy importante que tengamos ya cabida en los congresos de oncología como genetistas. También en las jornadas de aquí del Instituto Jalisciense de Cancerología estuvo de invitado un oncogenetista, el doctor Pacheco, y fue excelente y extraordinaria su ponencia, y esto ayuda mucho a sensibilizar a todo el equipo multidisciplinario que trata a pacientes con cáncer. Entonces, poco a poco hemos estado teniendo presencia en las otras especialidades, principalmente pues en oncología para oncogenética. Tenemos algunas publicaciones como colaboraciones, principalmente del grupo de psicooncología, en libros, y en revistas nacionales e internacionales, al igual que con las colaboraciones que seguimos con el doctor Adrián Daneri y la Red Latinoamericana de Investigación de Cáncer, donde pues el Instituto Jalisciense de Cancerología forma parte de esos grupos, y también en revista pues nacional, la Gaceta Mexicana de Oncología, que es algo muy importante. También en revistas internacionales de gran impacto, donde colaboramos con las oncogenetistas de otros estados, del DF, de Monterrey, y por supuesto continuando en colaboración con Ciro Hope, con el doctor Wetzel y su equipo, y pues publicaciones en general con colaboraciones. Hemos tenido también médicos residentes del área de genética que han cursado una estancia breve de un mes aquí en el servicio de oncogenética en el Instituto Jalisciense de Cancerología, y eso nos da mucho gusto. Del Centro Médico Nacional de Occidente y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde son residentes que han estado acudiendo aquí al servicio de genética para ver cómo es la consulta. Algunos resultados de algunos pacientes, invitaciones de algunos pacientes y el seguimiento que les hacemos. Este es un ejemplo pues de algunos pacientes positivos para BRCA1 y 2, cómo llegan a tener ciertas reductoras de riesgo y seguimiento por psicooncología, genética y oncología. Les quiero presentar por último un caso clínico. Un caso clínico de una pacientita que se me hizo muy interesante, está muy completo. Ella es una femenina de 40 años que tuvo un cáncer de mama a los 39 años. Ella no tiene muchos datos de relevancia, aunque de antecedentes personales patológicos había tenido resecciones de 2 tumores a los 26 y 28 años respectivamente en mama derecha. Y pues ella es licenciada en educación y inició con una tumoración en mama derecha en 2020, donde se realizó estudios de imagen, donde reportan un BRAF3 en medio particular, pero su médico decide retirar ese tumor, hacer una biopsia excisional, y desafortunadamente pues salió un adenocarcinoma ductal de mama grado 2. Esto fue en 2020 y fue pues entonces manejada por oncología quirúrgica, donde le hacen una mastectomía. Bueno, los receptores la envían a oncología quirúrgica y los receptores de inmunohistoquímica resulta ser un triple negativo con un KI67 del 70%. Le realizan una mastectomía radical con ganglio centinela y confirmándose un adenocarcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado y 2 ganglios de 35 con metástasis. La etapa clínica que le establecen a la paciente por parte de oncología es una etapa clínica 2A,
Esta paciente fue tratada todo esto en medio particular y posteriormente acude al servicio de oncología en el Instituto Jalisciense Cancer para continuar con el tratamiento. Fue valorada por oncología médica y le dictan quimioterapia adyuvante. La mandamos a psiconcología, bueno, la mandan a psiconcología y la pregunta es que si es candidata para enviar a la consulta de asesoramiento genético. Pues sí, si es candidata, fue candidata y me la enviaron los oncólogos por principalmente la edad de presentación del cáncer a los 39 años y ser triple negativo. Y una vez que llega conmigo a la consulta genética, al interrogatorio, pues nos damos cuenta que su madre tuvo un cáncer de mama a los 36 años, actualmente con 72 años, pero va bien. Aquí hay una historia familiar limitada, ya que la mamá es hija única y no se saben más antecedentes de la familia ni materna, en la familia materna, al parecer no hubo cáncer, pero en la familia paterna no hay antecedentes, no se saben, ¿sí? Entonces, pues ella acude aquí a asesoramiento genético, vemos que el triple negativo es jovencita y pues viene para realizarse un estudio de genética. ¿Es candidata o no a un estudio molecular? Pues sí, sí es candidata por edad de prestación, por ser triple negativo y por una historia familiar limitada en línea materna. Su madre tuvo un cáncer de mama a los 35, pero no hay más familiares que pudieran darnos la información. Entonces nos basamos en las guías de la NCCN para genes de alta penetrancia para cáncer de mama y bueno, pues sí cumple varios criterios para enviarles a realizar estudio de genética. Yo le mandé a hacer un panel en un laboratorio donde nos ofrecen algunos genes que están asociados a cáncer de mama y algunos otros de mediana y baja penetrancia, pero fue un estudio completo donde al hacer un cribado de CNV se detecta una posible de lesión de algunos exones y lo corroboran con MLPA, detectando una deleción del exón 1,18, el gen BRCA1. Aquí lo importante que quise presentar este caso es que hay que solicitar un estudio en un laboratorio completo donde nos puedan hacer un análisis completo, ¿sí? De del paciente, porque si nos hubiéramos quedado solamente con secuenciación, que a lo mejor no hagan alguna otra determinación, pues no hubiéramos podido detectar esta paciente. Por supuesto, pues le enviamos a psiconcología y se recuerda la confidencialidad de los datos genéticos. Esta paciente, pues, ya había terminado su quimioterapia y pues se platica con ella, es BRCA1 positivo, entonces es indicado hacer mastectomía contralateral, ya tiene 40 años y su salpingoforectomía bilateral, ¿sí? Y riesgo entonces para sus familiares sería pues de un 50% de una variante patogénica puntual. Hay que buscar esta variante en los familiares. Hay que buscar esta lesión en los familiares. Hay que hacer un seguimiento a los familiares también de primer grado con ultrasonidos, resonancia magnética, mamografía de seguimiento de ultrasonido intracavitario por riesgo de cáncer de ovario y sea 125. La paciente continuó aquí en genética, en oncología, y ya inclusive se hizo en 2023 ya una cirugía reductora de riesgo de mama contralateral del cáncer, su cirugía reconstructiva y su cirugía reductora de riesgo de ovario, ¿sí? Entonces, la atención debe ser multidisciplinaria por oncología, genética, oncología, nutrición, cirugía plástica y valorar el estudio molecular para las familias de primer grado. Aquí, pues los familiares, la hermana de la paciente aún no ha decidido venir a la consulta genética, pero estamos pendientes con nuestra paciente para que nos pueda derivar a su hermana en algún momento que ella decidiera, ¿sí? Y aquí, pues, por supuesto, vemos que para BRCA1 hay un riesgo mayor del 60% de cáncer de mama, hasta un 58% de cáncer de ovario, y algunos otros cánceres como páncreas que se pueden asociar, o cáncer de próstata en varones. Nos basamos en las guías de la NCCN, donde es un seguimiento estricto mamario, pues a partir de los 18 años, ¿sí?
en los familiares de primer grado, y de ovario también en los familiares de primer grado. Por último, bueno, esta es una tablita que me encanta. Aquí tenemos el ejemplo de una pacientita que tuvo un diagnóstico de cáncer de mama, le realizan sus cirugías y su tratamiento normal de mama y le llevan un seguimiento. Sin embargo, en el segundo plano tenemos que es una paciente pues joven con cáncer de mama donde cumplió criterios para hacer estudio de genética y se detecta una mutación en BRCA y un riesgo de un segundo primario de mama de 64% y de ovario de 13%. Entonces, aquí la intervención que hacemos por parte de genética en esta etapa para detectar a esta paciente de alto riesgo es de suma importancia porque la paciente puede tener cirugías reductoras de riesgo de mama ovario cuando son mutaciones en variantes patogénicas en BRCA y aparte llevar un impacto a la familia para iniciar detecciones oportunas, a comparación de que si no hubiéramos entrado a un seguimiento por parte de genética. Y pues les agradezco mucho, esta es mi generación de doctorada en genética, quise ponerla para que recordar bonitos tiempos. Y estamos a sus órdenes, pues en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a nuestros ponentes y comenzamos con la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta es para la doctora Katia. Nos preguntan qué criterios debe cumplir una paciente con cáncer de mama para poder recibir atención en un hospital de tercer nivel y si a la fecha se ha incluido la evaluación molecular de los tumores de mama en el abordaje institucional de estas pacientes. Pacientes con sospecha clínica o mastográfica de cáncer de mama, incluso a veces desde primer nivel nos las pueden enviar a tercer nivel sin pasar por el segundo nivel. Y si se hace la evaluación molecular, actualmente solo tenemos nosotros receptores de estrógenos, progesterona y HER2. Entonces, en relación a esto, pues establece el perfil del tumor y en base a esto, pues se otorga el tratamiento. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Esta es dirigida al doctor Antonio Quintero. Doctor, bueno, primero lo felicitan por su ponencia y la pregunta es si se ha relacionado la presencia de variantes en el gen HLA con otros tipos de cáncer, además de cáncer de mama, y si ya existen tratamientos que modifiquen la expresión de este gen para otros tipos de cáncer. Hola, buenas noches. Sí hay relación de este gen, de algunas variantes de este gen HLA-G con otros tipos de tumores. Hay reportes en cáncer de colon, cáncer de cervix, también hay reportes, pero la terapia blanco para neutralizar este gen o la expresión de este gen es como una hipótesis, una idea que se tiene que aún no se ha aterrizado y no existe todavía esa terapia blanco para neutralizar estos genes, este gen en particular. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctora Azucena, también hay un par de preguntas para usted. La primera pregunta menciona si, bueno, que cada vez se hacen paneles que incluyen más genes que están involucrados en cáncer de mama. Y nos preguntan cómo seleccionar el panel ideal o qué tomar en cuenta al momento de seleccionar estos paneles. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la sesión. Bueno, una vez que acude el paciente a la consulta genética con alguna sospecha de cáncer hereditario, debemos de hacer la historia clínica completa.
En el árbol genealógico podemos nosotros valorar otros tipos de cáncer en esa familia y ver qué genes pudieran estar asociados al desarrollo de cáncer pues en esa familia, si forman parte de algún síndrome hereditario y demás. Para cáncer de mama, pues tomamos en cuenta BRCA1 y 2 y genes de mediano y alta penetrancia, entra ATM, PALB2, BRIP1, RAD51C, 51D, pero es dependiendo la información que nos pueda dar la paciente de su historia familiar, principalmente. Muchas gracias, doctora. Y hay otra pregunta para usted, de la doctora Tania, donde menciona si en México existe algún curso o adiestramiento para el asesoramiento genético, ya que llama la atención que en la residencia de genética médica no se contempla a profundidad el asesoramiento, sobre todo en adultos, ya que generalmente se basa en pediatría. Sí, no, mis compañeras de Lincoln han hecho algunos adiestramientos pequeños, pero en realidad no existe algún adiestramiento formal. Todos, bueno, los que nos hemos formado en oncogenética lo hemos tomado fuera del país, pero igual, por supuesto, lo estaremos considerando porque sí nos hace falta tener mayor información y por supuesto a los residentes estar en este rubro de oncogenética, estar más empapados en el tema, porque definitivamente a la consulta, o sea, llega mucho paciente adulto con este tipo de problema de cáncer. Y recientemente también pacientes jóvenes con cáncer y habrá que evaluar si tienen o no un riesgo hereditario, ¿verdad? Pero vamos a considerarlo. Aquí en Guadalajara solamente dimos un curso, pero fue hace algunos años, que es lo que yo comentaba en la ponencia, donde acudieron oncólogos principalmente, pero de manera formal para los genetistas, solamente en algunas sesiones, algunas charlas en congresos o jornadas. Bueno, no que yo sepa, no sé si en algún momento o si en otros compañeros, principalmente en la Ciudad de México, tengan algún curso formal, pero creo que no, hasta el momento no. Muchas gracias, doctora. Y hay una tercera pregunta para usted, donde nos preguntan si en pacientes que es donde se identificó una variante patogénica y que tiene familiares de primer grado que son menores de edad, ¿cómo se procede en el asesoramiento genético y si está indicado realizar un test? No, en menores de edad no realizamos estudios moleculares cuando hay variantes patogénicas para cáncer, por ejemplo, de mama o de ovario o no sé, de páncreas. En los familiares no se realizan los estudios de genética hasta que sean mayores de edad. Por supuesto que hay algunos síndromes que sí pueden presentar problemas en niños y entonces eso sí ya los consideramos, ¿no? Y entran en el comité de ética hospitalario los casos para poder determinar si pudiera brindarse algún beneficio en ese momento al individuo. Pero en el hospital, en el instituto, solamente vemos pacientes adultos y se realizan estudios moleculares a pacientes adultos. ¿Mm? Niños no, pues no vemos. Si los mandamos, si existiera algún riesgo, algún síndrome o bueno, alguna poliposis anotosa familiar, por ejemplo, algo así, estamos en contacto directo con pediatría y con gastropediatría y demás, pero en el instituto no se realizan a menores de edad. También es importante que, por ejemplo, para BRCA existen las cirugías reductoras de riesgo, bueno, y alguno que otro gen que ya las guías nos dicen, de acuerdo a la historia familiar también, que pudieran tener cirugías profilácticas, pero habrá que valorar bien la historia familiar, las características del paciente y las guías que nos dicen en cuanto a la edad ideal para hacer cirugías reductoras de riesgo, ¿sí? De ovario, pues ya sabemos que hasta paridad satisfecha y demás. Pero de mama sí me llegan pacientitas de 18, 19, 20 años que desean hacerse cirugías reductoras de riesgo sin estudio molecular ni nada, pues que son hijas de mis pacientes y entonces ya iniciamos todo el asesoramiento, platicamos y vemos
se les puede hacer estudio molecular, pero cirugía reductora de riesgo en ese momento no es indicado, ¿sale? O sea, hasta que pase un poco más de tiempo, debemos de ver también los cánceres en la familia, el primer cáncer, el más joven, más bien, la persona más joven en el de cáncer en la familia de mama, y pues evaluar cada familia de manera muy particular. Pero si las jovencitas me llegan, quieren retirarse mamas y no es indicado. De 18, 19 años, 20, ¿sale? Muchas gracias, doctora, y agradecemos la participación de todos nuestros ponentes. Si tuvieran alguna otra pregunta, la pueden hacer llegar al correo de la asociación y pues nosotros igual pues las mandaremos a los ponentes. Y ya para cerrar la sesión, los paso con mi compañera Rosita. Muchas gracias, Kia. Quiero agradecer a cada uno de nuestros ponentes, al doctor Antonio Quintero, a la doctora Susana del Toro y a la doctora Katia Sierra por acompañarnos en esta sesión de preguntas y de comentarios. Una felicitación a los tres por esta trayectoria y pues es una causa muy noble a la que ustedes se dedican. De nueva cuenta agradezco también a todos los participantes y asistentes de esta sesión. Gracias por sus preguntas. Y pues esperamos verlos a todos mañana para la segunda parte de este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias, saludos. Saludos, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos también. Buenas noches.